¿cómo están? Espero encontrarlas muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de sexualidad humanista. Y para eso tengo a Alexa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Kikis. Oye, te explico el botón. A ver. Ese botón que está ahí es tu salida de emergencia. Okay. O sea, si yo rebaso una línea que no te parece cómoda, si necesitas que este episodio termine por lo que tú quieras, aprieta ese botón y sin preguntas esto se acaba. Ok. ¿Ok? ¿Qué seguridad? ¿Sí? Alexa, ¿qué es la sexualidad humanista? Es una muy buena pregunta. Es más que nada un abordaje, Okay. Un enfoque distinto de acompañar la vivencia de la sexualidad. Ok. Lo que diferencia de los acompañamientos en sexología tradicionales a la humanista es que no patologizamos. Ok. Es decir, yo no me manejo como con el DSM-5 y como en este librito que leí, 2 más 2 son 4, entonces yo ya te conozco más que tú misma. Ok. Tengo un montón de marco teórico, Okay. un montón, ¿no?, de cajitas de herramientas, pero eso me ayuda para poder explorar o acompañarte. Ok. El enfoque que más se maneja es el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, ¿no? Okay. Entonces, este enfoque dice que ¿quién es más experta en ti que tú misma? Ok. Por más que yo haya leído 10,000 libros, no me hacen experta en ti. Ok. Me hacen tener herramientas para poder explorarte y acompañarte. Eso es lo principal. Ok. Y ahora, ¿cómo se aplica eso en la vida cotidiana? O sea, si yo voy a una consulta contigo, ¿cómo funciona eso, pues? La diferencia es que, por ejemplo, en sexología, yo no abordo ni trato de curar unas disfunciones de la vida erótica. Ok. Yo lo que hago es abordar o acompañarte a tu malestares de la vida erótica. A ver, desmenúzamelo. Cuando yo hablo de disfunción, estoy patologizando y estoy diciendo que tienes un deseo hipoactivo, porque en mi libro dice que si tú no quieres tener relaciones todos los días, entonces en mi libro dice que tienes un deseo hipoactivo. Ok. Ya estoy etiquetándote. Ok. Y aparte como disfunción, como una disfunción. defecto, una... Exactamente. Okay. En el abordaje o en el acompañamiento de sexología humanista, pues hablamos de malestares de la vida erótica. Ok. Entonces no es de que este libro diga que estás enferma o que tienes o que no estás funcionando adecuadamente, sino que este problema te está ocasionando a ti un malestar. Ok. A ti, a tu pareja o a tus vinculaciones. Ok. Y desde ahí es el acompañamiento. Ok. Entonces, digamos que no, voy a entrecomillar esto, ¿no se cura? ¿Se acompaña? Porque al final, pues no te voy a curar, ¿no? Porque al final, bueno, desde cómo, yo no tengo pacientes. Ok. Yo tengo consultantes o clientes. Ok. Entonces, desde ahí es mucho cuidado en el lenguaje. Ok. Yo no voy a tratar de curarte tu eyaculación precoz. Ok. ¿No? Yo voy a ayudar a acompañarte a que tú tengas un mejor control eyaculatorio. Ok. Entonces, desde ahí, desde cómo se nombra. Entonces, digamos que o sea, obtienes un poco lo mismo en resultados, pero con un camino más amable. Un camino más amable y más integral. Ok. Cuando lo ves solamente como algo clínico, ves solamente como esto que está pasando. Ok. En la humanista, ¿no? Lo que se hace es ver sí desde el cuerpo, pero ver también de la emoción, ver, o sea, todo el enfoque biopsicosocial, ¿no? Ok. Si tu cuerpo es esto lo que estamos viendo, pero también qué emoción está sosteniendo eso, qué pensamiento está sosteniendo, qué significado significante es para ti esto que te está pasando. Okay. Tu sociedad, tu contexto, la cultura. O sea, es un abordaje mucho más... Holístico. ¿Holístico? O sea, como que engloba no solo una cosa, no solo una vía de cómo llegaste ahí, sino cómo llegaste ahí desde todos los ángulos posibles. Eso es holístico, ¿no? Exacto. Y son demasiados enfoques. Por ejemplo, es el enfoque centrado en la persona, ¿no? Que la persona es experta en sí misma y se trata como de cada persona tiene la capacidad de autorrealización. Okay. Y yo te voy a acompañar. No hay un enfoque como directivo que te voy a decir, okay, tú estás mal porque taca, entonces tú tienes que hacer porque tú... No, aquí es, quiero entender tu experiencia, cómo estás viviendo esto te está generando malestar, desde dónde es aquí o ha sido siempre o a raíz de qué. Entonces esta intención realmente no de curarte y de diagnosticarte,
sino de entenderte y acompañarte para que tú misma encuentres pues, los caminos hacia el bienestar. Ok, y ahora, o sea, por ejemplo, la premisa que tú manejaste fue que tú no me conoces más a mí que yo. Exacto. Ahora, en este mundo en el que vivimos, pues tan bloqueador de la experiencia erótica en el humano, tan el no sé, ¿sabes? Tan, no sé cuál es la palabra, tan castrante. Sí. En el idioma erótico y en la experiencia erótica, a veces eso no es tan cierto. O sea, me refiero a que no nos conocemos a nosotros más que cualquier otra persona. Normalmente nos conocemos a partir del reflejo de la otra persona. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo me garantizas que yo me conozca más a mí que tú a mí? Porque por más libros que yo haya leído, no van a ser la verdad absoluta. Cuando yo me presento como que tú eres mi paciente, me estoy poniendo desde un lugar desigual, porque yo sé más que tú, porque yo he leído todo esto. En la sexología humanista yo he leído todo esto y sé un montón. ¿Qué te parece si todo lo que sé lo pongo a tu servicio y te hago las preguntas adecuadas para que tú desde tu experiencia vivida puedas encontrar esas respuestas? O sea, yo creo hipótesis porque, creo que puede ser por ahí, creo que puede ser por allá, pero no lo doy por sentado. No digo, no, Kikis, estás mal. Yo te voy a decir cómo es. O sea, tú me vas a ayudar en el momento en que yo soy tu consultante. ¿Me dijiste consultante? Consultante. Tu consultante, tú me vas a ayudar a que yo me conozca a mí misma para yo encontrar las respuestas de mis lo que sea. De tus lo que sea, de tus malestares de la vida erótica. Y ya sean tanto la vida sexual o relacional, o me falta poner límites, pero no sé por qué no pongo límites, ¿no? Entonces es esta parte de, pues yo sé cosas que te puedo poner a tu servicio para que tú te puedas reconocer. Realmente el humanismo es poner las bases para crear un lugar seguro, ¿no? Donde desde la empatía, la escucha activa, la aceptación incondicional, ¿no? Puedas tú sentirte que estás con un espejo que sabe. Pero al final, pues, ¿quién sabe más? Eres tú. Ahora, en esta sexualidad humanista siempre es consulta. Me refiero a esto. Esta sexualidad humanista siempre va enfocada en que yo como consultante voy a ti y te digo, traigo este broncón, ¿no? Ayúdame. O no siempre es en consulta. Sí, son consultas o son sesiones, depende de cómo te sientas más. Pero no, ¿no es educacional? Sí, también. Hay cápsulas como psicoeducación. ¿No? Entonces me vas a decir, fíjate que me está pasando esto y, mira, esto que te pasa, yo creo que se llama violencia. Y se llama así, pero ¿te suena? Y ya me va a decir, sí me suena, no le había puesto nombre porque ahora todo tiene sentido porque taca. No es decir, tú no sabes, esto es así, ¿no? Porque entonces yo me estoy imponiendo. Oye, ¿y cuál es la consulta que más te hacen? O sea, ¿cuál es el motivo por el que más te consultan más bien? Pues violencias. Es un tema que yo al principio de mi práctica le oía mucho. Decía, no, yo quiero autoestima, yo quiero bien. Me decían, pues retírate. Porque la raíz de todo es violencias. Violencias ahora sí que desde la infancia, que lo venimos arrastrando, ¿no? Cómo se va complicando mi autoconcepto, ¿no? Que es la idea que tenemos de nosotras mismas como personas, y a partir de ese autoconcepto es mi autoestima, ¿no? Que es lo que yo creo que valgo como persona, y de ahí es mi autocuidado. Y también es mi relación que tengo con el placer, ¿no? Que es muchísimo. Nos han educado, porque el género es transversal, a que las mujeres o las personas con vulva, que nos identificamos como mujeres, pues neguemos un montón el placer, ¿no? Porque entonces no es bien visto, porque me van a criticar, porque entonces van a decir que, empiezan a hacer un montón. Entonces, lo que más sale es violencias. Qué fuerte, porque la violencia nos educa muchísimo en todos los aspectos de nuestra vida. Y qué doloroso ver que nos educa sexualmente tanto como para que tu consulta más habitual sea acerca de la violencia. Y la violencia autoinfligida también, porque nos enseñan o se nos educan para odiarnos a nosotras mismas como personas. Sí. Eso es brutal. Qué fuerte. Ahora, ¿hay alguna cosa que tú digas, es que si supieran esto, se les solucionaría mucho de sus problemas? Ya sabes, estas cosas que dices, es que si supieran que solo tal cosa o haciendo tal cosa o reconociéndose así o así cambiara todo. La historia.
A veces creemos que como vivimos aquí y ahora es como ha sido siempre. Okay. ¿no? Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, quien no conoce la historia se condena a repetirla, ¿no? Y eso no tiene, o sea, tiene todo es cierto. Porque creemos que la vida siempre ha sido así. Pero hace 100 años las mujeres no votábamos. Claro. No teníamos derecho a ser sujetas de derechos, ni obligaciones, no podíamos trabajar. Ni desear, pues. Bueno, olvídate eso. Déjate eso de desear. Entonces, solo ir 100 años antes, ¿cómo eran las cosas totalmente distintas? Entonces, a veces hacemos como todo como muy absolutista, ¿no? Nos creemos como poseedoras de la verdad, ¿no? Decimos, mi verdad es la verdad absoluta y la queremos imponer. Okay. Si tan solo rascáramos un poquito a la historia de la sexualidad, o sea, todo se caería. Okay, todo se caería. Porque las cosas no han sido así. Nos han educado para tenerle pavor al placer. ¿no? Antes, por ejemplo, en la prehistoria, ¿no? Que eso es algo muy interesante, habían sociedades matrilineales. Lineales. Okay. No eran matriarcales, porque no eran la mujer arriba del hombre como ahora que es patriarcal, ¿no? Sino que gobernaban las mujeres porque como no se tenía razón de cómo se reproducen las personas, entonces decían, wow, ¿no? Estas personas sangran una vez al mes y no se mueren. Okay. Y aparte pueden coagular su propia sangre y crean vida, ¿no? Okay. Y eran sociedades, o sea, llenas de paz, ¿no? Donde había como mucha reciprocidad, había como muchas cosas muy distintas. Cuando empiezan ya a quedarse en un lugar fijo y a tener animalitos y decir, pues necesitan que esta cabra la monten para, entonces como la semilla, ¿no? Necesitan mi semilla, entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Okay. Entonces empieza a crearse como el derecho a la propiedad y ahí surge el patriarcado, empiezan otras cosas, entran los roles de género, entran esta imposición de la heterocisnorma, por ejemplo, que es esta idea que cree la sociedad que siempre ha sido heterosexual. Claro. Y si nos vamos hace 200 años, la heterosexualidad era pecado. ¿Qué? Claro. 200 años. Sí, ayer. Más o menos. Sí, ayer había, pues, porque no se debía de tener deseo sexual por alguien. Tú deberías nada más de tener sexo para reproducirte. Okay. Entonces era, déjate tu pecado, era una enfermedad. Tú no podías desear a una persona aunque sea del siguiente sexo, ¿no? Entonces, pues se caerían un montón de estos mitos justamente porque creemos que siempre ha sido como es ahora, ¿no? Okay. Y empezó, no sé, por ejemplo, con Justiniano, ¿no? Que bueno, nos metió el tamburi, ¿no? Que es... ¿Tamburi? Era una cajita donde tú acusabas a la gente. ¿Acusabas? Acusabas. Ajá. Entonces, desde ahí, pues era acusar y empezaron a crearse todos los castigos hacia el placer, okay. ¿no? Porque antes había templos antes se creía que con el orgasmo comulgabas con el cosmos y platicabas, y era como lo más increíble. Y llega este señor, ¿no? Y empieza a poner castigos para la desnudez, para las personas que no eran monógamas, empieza a instaurar la monogamia como obligación, para las personas homosexuales, se les metía se les empalaba, se les desollaba, o sea, hacían castigos horribles, pero si eras pedófilo no, te perdonaban o te castraban, o sea, te perdonaban y te adoptaban en la iglesia, entonces no nos damos cuenta cómo ha sido y cómo fue, y que quizás en 100 años sea distinto. Claro. Entonces, esta parte de la sexología humanista es transitar, reconocer esta historia pasada y ver, híjole, no siempre se castigó, se instauró esta heteronorma. O sea, mucho de lo que creen de las personas trans, por ejemplo, de las identidades, es que es una moda. Esto no es moda. Lo que pasa es que existe Google ahora. Claro. Y con Google, pues ya hay un montón de foros, ya se despatologizó, o sea, de verdad la información es poder. Y desde ahí, pues, creo que me fui más extensa la pregunta. Pero es eso, algo que cambiaría es rascar un poquito a la historia de la sexualidad. Ahora, ¿tú has visto la evolución de las prácticas sexuales a lo largo del tiempo? ¿Y tú a dónde crees que se dirigen? O sea, ¿sabes? Sí. Pues depende de qué nicho y depende en dónde, porque todo depende del contexto. Okay. No es lo mismo ser mujer aquí en México que en Israel. Y no es lo mismo ser mujer en Israel hoy que hace 50 años. Claro. ¿No? Todo evoluciona porque todo depende del contexto, lugar y tiempo. Okay. Y el género es un performance sociocultural. Y sexo es anatomía y no hay dos, hay tres.
Se nace macho, se nace hembra y se nace intersexual, ¿no? De nacimiento. Y los géneros pues cada vez más se amplían porque pues lo que se ha impuesto como una norma pues no es la norma y es aquí preguntarnos ¿qué es lo normal? Sí, o sea, el género no lo inventamos, pues. Y así como no lo inventamos, lo podemos modificar o desinventar. Incluido las orientaciones erótico-afectivas, ¿no? Porque antes esto de ser gay, un hombre gay, pues antes no existía. O sea, si nos vamos a Troya y los espartanos, todos cochaban entre todos. Pues ahí no era como, ay, qué homosexual eres. Pues no, así celebraban, ¿no? Y no sé, Aquiles, su amante era Patroclo, pues, y no decía, ay, qué homosexual es él. Claro. O sea, no, todo el mundo respetaba a Aquiles, ¿no? Aunque por las noches se daba amor con Patroclo, ¿no? Claro. O sea, esta idea de ser homosexual es muy del siglo XXI, ¿no? Okay. O sea, vamos evolucionando o regresando, depende de quién esté en el poder. Ok. Sí, claro. Ahora dime, ¿tú crees que el sexo es instinto o es constructo social? ¿El sexo como práctica sexual o sexo anatomía? Como anatómico, pues es lo que es, ¿no? Pero no, como práctica sexual. O sea, ¿es algo que es un constructo social o sí es instinto? Híjole, es una buena pregunta. Pues creo que es uno y uno. Ok. O sea, tiene creo que parte de todo. Parte de la naturaleza, porque es la forma en que nos reproducimos, aunque no todas las personas objetivamente nos queramos reproducir biológicamente, elegimos reproducirnos intelectualmente. Sí, o podemos o no podemos también. Pero a veces la reproducción la vemos solamente como biológica. Ah, ok. Y también es intelectual. Ok. O sea, las docencias, las clases, las teorías, los libros, este podcast, tú ya te estás reproduciendo en miles de personas que te ven. Okay. Y es una reproductividad ideológica. Suscríbanse para que sean más. Entonces creo que parte de esto natural, pero incluso los mismos animales, pues si los quieres ver, pues son bisexuales, porque en realidad pues se reproducen porque hay que hacerlo, pero también están los chimpancés con machos y las hembras con las hembras y se dan porque se siente rico. No es esto ¿no? Y nosotros los seres humanos, pues es una cierta necesidad de sentir que estamos vinculando, pero pues yo no diría que es natural porque hay personas asexuales, que no es que no tengan deseos, sino que el acto sexual, ¿no? Okay. Y hay un espectro grandísimo de la sexualidad. Por eso vuelvo a lo mismo de lo principio. Si yo te etiqueto y te digo, tienes una disfunción de la vida erótica porque tienes un deseo hipoactivo, o sea, hacia abajo, y no estás deseando y entonces estás mal. Claro. ¿Por qué? Si yo estoy bien, mi vinculación está bien, ¿qué es esto de estar bien o estar mal? ¿A quién le estoy haciendo daño? Entonces, ¿te causa malestar esto? No, pues entonces estás perfectamente bien. Claro. Entonces, buscamos la cercanía porque somos seres sociales. Claro. Y la sexualidad y el contacto se siente rico. Claro. Y fíjate que te preguntaba esto si tú creías que era constructo o si era un instinto, por lo performativo que a veces se vuelve los encuentros sexuales, ¿no? O sea, siento, y tú me dirás si sí o no, que el Internet, aparte de venirnos a dar una cantidad de información que hoy nos tiene en un mejor lugar en muchos aspectos, también pues tiene su parte, ¿no? Que por ejemplo es el porno, ¿no? El porno que ha educado generaciones tras generaciones, según mi ignorancia, porque eso es, pues, según mi conocimiento de nada, se vuelve muy performativo por eso, se vuelve una actuación, se vuelve un deber ser todo el tiempo. ¿Qué opinas tú de eso? Ay, pues mira, el porno tradicional pues tiene esta arma de doble filo, ¿no? Porque sí muestra muchas cosas que se pueden hacer, pero es como si yo voy a ver Rápido y Furiosos y quiero salir a manejar igual que Vin Diesel. No, porque evidentemente que estoy viendo una ficción y que la gente no maneja así. Pero con el porno en las adolescencias, en las pubertades, pues no tienen tan desarrollado este filtro y dicen, eso es el sexo. Okay. Entonces nos enseñan a gemir, a cómo vernos, a esta performatividad y no vemos que antes de que salga esa persona o se tomó algo o hay una persona haciéndole cositas para que salga a cámara perfecto, todas las cirugías que se tienen que prestar, todas las vulvas que están ahí para parecer púberes, ¿no? Todas las depilaciones, todas las inseguridades que están causando también. Entonces te digo, tiene cosas como dices, esto suena chido o wow, yo no me veo así, yo no gimo así y nos va a causar un montón de inseguridad. Lo que yo recomiendo es transitar al posporno.
Ok, ¿qué es el posporno? Posporno o el porno feminista. El porno feminista va dedicado más a la historia, a lo sexual, y el posporno está muy interesante porque deja de poner cuerpos heterosis normados y pone otros cuerpos. Okay. Pone otras prácticas, pone otros gemidos como un poquito más naturales y también algo más, cosas más disruptivas. O sea, hay una cantidad inmensa en el chequen el posporno. Okay. Mucho más interesante y es también validar otros cuerpos. Claro. No solamente esta persona que se ve turbo sabor, ¿no? Al lado de esta otra persona turbo sabor, ¿no? Y desde ahí tienen un sexo candente inalcanzable que digo, Dios mío, yo nunca me voy a ver así. Sí, la hegemonía que nos pisa a todos. A todas las personas, ¿no? En cambio, el posporno ves cuerpos muy fuera de la hegemonía que dicen, wow, este cuerpo también, y tienen prácticas no tan falocéntricas, es decir, no todas son coitocentristas y sacas luego y como si fuera, sino hay muchas otras prácticas. Puede ser incluso erotizarte con la comida, okay, ¿no? Y sacarnos de esto porque pues el placer pues va más allá del sexo. El placer es eros, vida, thanos, muerte. Okay. ¿No? Pulsión de vida, pulsión de muerte. El erotismo es eso, es este placer de vivir, de estar aquí y ahora y de compartirnos. Y a veces lo reducimos tanto al coitocentrismo que nos olvidamos del gastroorgasmo, por ejemplo. ¿Gastroorgasmo? Seguro has tenido miles. Y seguro la audiencia también. De repente, ¿no? Huele algo. Dices, wow, huele increíble, ¿no? Y empiezas a salivar. O sea, aquí empiezas como a desear eso, ¿no? Y de repente si tienes la dicha de ver y te lo presentan, dices, wow, se ve como huele, ¿no? Y empiezas otra vez a salivar, ¿no? Y de repente lo pruebas y sabe espectacular y es como te lo imaginaste y como huele y como se ve y lo pruebas y dices, wow, esto es delicioso. Esto es un gastroorgasmo. Ok. ¿No? O sea, el placer se puede vivir con todos los sentidos. O las canciones, ¿no? Hay músicas que te erizan la piel, que dices, wow, me lleva a otros lugares, o tiene unos beats muy peculiares que te erotizan, que te llevan, ¿no? Y no necesariamente va ligada a esta respuesta sexual de excitación, deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, ¿no? Que es como muy lineal. La vida sexual es mucho más amplia que solamente excitarme, lubricar, tener una erección, hacer contracciones, tener un orgasmo y descargar. Claro. La vida sexual es mucho más amplia y si nos permitimos desgenitalizarla por un ratito. Tantito. No los genitales son increíbles. No hay que, o sea, no, mi propuesta no es desgenitalicemos, es regresamos a los genitales, pero ¿por qué no explorarlo con toda la mente, cuerpo? Claro. O sea, incluso cómo nombramos, ¿no? Los juegos previos. Oye, pero si yo estoy aquí cachondeando, o sea, antes de tener esta primera relación sexual que empezábamos a fajar, decíamos, ¿qué es esto? Es delicioso y era pura fricción. Sí. Y de repente transitamos y ya se pasa y es como, ya lo que vamos, pum, 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 y me te saca y ya acabó. Y es como, ya no era como era antes. Claro. Si nos damos esta oportunidad de dejar de llamar como juegos previos, claro, como si el plato principal fuera la penetración, y empezamos realmente a disfrutar las miradas, la atención, el cachondeo. O sea, viene a ser algo más delicioso y mucho más pleno que reducir toda la sexualidad al coito. Claro. Oye, fíjate que ahorita que estabas diciendo del posporno, me explotó la cabeza. Sí. Pero, ¿tú qué opinas de lo siguiente? A mí me parece que aprendimos a desear lo que deseamos. O sea, es aprendido que a mí me gusten los cuerpos como me gustan, los colores que me gustan de cuerpos, lo que me gusta y lo que me erotiza y lo que me prende, es algo que yo aprendí porque consumí eso y me enseñaron que tenía que desear eso. Cuando me mencionaste el posporno, pensé en que eso nos enseña a desear otras corporalidades, otros colores, otras como se debe ser, otros deber ser que no deben de ser. O sea, es como, o sea, tenemos que hacer eso. O sea, tenemos que darnos cuenta que deseamos lo que deseamos porque nos enseñaron a desear eso, no porque sea nuestro real deseo desde adentro del fondo de mi corazón. ¿Opinas lo mismo? Totalmente. Ok. Totalmente, porque te hago una pregunta. Te voy a cambiar el papel. Sí. ¿Se nos permite desear a todos los cuerpos y todas las mentes? No, claro que no. No. Porque, ¿qué hacemos si me gusta una persona gorda?
Ay, pero es bueno. Nos empezamos a justificar. Sí. ¿Qué pasa si nos gusta una persona en situación de discapacidad? Híjole, pero es bien buena onda. Empezamos a justificar porque sentimos que no todos los cuerpos son deseables y son deseantes. Sí, claro. Y desde ahí empiezo yo a crearme, ¿no? Y es lo mismo que, por ejemplo, con el vello corporal. Creemos que en esta cosa de no saber la historia de que así ha sido siempre. Claro. Y no es cierto, esto lo inventó Gillette para vender más rastrillos. Sí. Es de verdad. O sí, sea, claro. suena chiste, pero es real, porque pues nada más tenían un mercado, el de la barba, y dijeron, ay, ¿cómo se los vendemos a las morras? ¿Dónde hay más pelos? ¿Dónde hay más pelos? ¿No? Claro. Ah, pues celos, y es higiene, ¿no? Y ves pues lo que es higiénico y tú te rasuras no, yo no me rasuro el ano, ay, toda tu nariz se queda. Entonces, ¿por qué es higiénico? ¿Para quién? ¿Para ¿no? quién? ¿No? Entonces, otra vez el género. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿me rasuro porque me gusta o me rasuro porque si no me van a criticar que estoy peluda? Claro, sí. ¿Me gustas tú porque me gustas tú? ¿O me justifico que me gustas tú y me convenzo que no me gustas? Claro. Y desde ahí le vamos entrando. ¿no? Claro. Y, o sea, ¿tú recomendarías el posporno? O sea, más bien, ¿lo recomendarías como práctica de empezar a desear cosas que no nos enseñaron a desear? Sí, a mí me gusta mucho el posporno porque descoloca. Ok. O sea, es como, ¿what? ¿Qué es esto? Ay, yo nunca había visto eso, ¿no? Y también es una gama, te digo, muy, muy amplia, como en el porno. O sea, no hay el mismo porno el que consumes tú que consume aquí el de la izquierda. Claro. Cada quien es porque la sexualidad es bien particular. Ok. Entonces, desde ahí el posporno como que abre esta gama de múltiples posibilidades, como lo dices, de desear, ver deseable y deseante, otros cuerpos, otras prácticas que se salen de esto convencional y que digo, ¡ay! Claro. ¿Esto me gustó? Claro. Ahora, ¿tú crees que el impacto tecnológico en el sexo vaya a cambiar el juego? Me refiero a esto. Succionadores de clítoris, esto que vino a volarnos la cabeza más que este programa. ¿Tú crees que vaya a cambiar? Ya está cambiando, Kikis. Ok. Ya está cambiando porque incluso los juguetes eróticos, pues antes se veían de una forma muy distinta como que se ven ahora, ¿no? Ahorita ya son aliados, ¿no? Ya no son fálicos todos. Ya no son fálicos todos, ya hay de todas formas, colores, sabores, texturas, ¿no? Ya hay para jugar en pareja, ¿no? Ya hay a larga distancia, utilizando esta parte de la educación, digo, de la tecnología. De la tecnología, eso. Entonces, desde ahí creo que ya está cambiando, porque incluso en relaciones de larga distancia, hay juguetes a larga distancia que por aplicación podemos estar jugando a la distancia y así sentirnos cerca. Aunque vuelvo al mismo, es un arma de doble filo, claro, ¿no? Porque igual la inteligencia artificial, ¿no? Los robots que ya estamos en el futuro, hay muchas prácticas que nos pueden estar, ya se casa gente con muñecas o muñecos, ya hay una falta de contacto y de conexión. Ok. Y la tecnología puede ser facilitador de la conexión o de la desconexión, depende de la persona. Claro. Sí, claro. Ahora, dime, ¿existen bases biológicas para la orientación sexual? Ay, híjole, yo ahí me atrevería, no podría decirte como sí o no. Yo creo que naces o te haces. O sea, en realidad hay muchos más estudios que dicen que somos bisexuales y que en este constructo sociocultural nos obligan nos meten a un closet, claro, y nos obligan a quedar ahí porque vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo normal? ¿Qué es la norma y qué es la normalidad? Okay. ¿no? Entonces, desde ahí, la normal es lo que de esta ventana de Gauss de un 100% lo más común. Eso es lo normal. Pero lo normal no es lo mismo aquí en Ciudad de México que en Guanajuato. Y estoy hablando de la República Mexicana. Sí, sí, claro. Las normas son todas estas reglas que se hacen y se imponen desde aquí para poder mantener una cierta normalidad. Sí, desde el sistema, digamos. Desde el sistema. Entonces, pues todo va a depender del contexto. Okay. Porque todo cambia. ¿Qué tanto juega un papel la salud mental en la sexualidad? Híjole. Pues todo. Todo, porque la salud mental la minimizamos. ¿no? En este mundo occidental, en esta sociedad occidental, nos enseñan a dividir. Hay quien atiende y acompaña el cuerpo y hay quien atiende y acompaña la mente. Pero al final somos una mente-cuerpo. O sea, aquí nuestras mentes están dialogando
pero nuestros cuerpos están presentes. O sea, no es como que el cuerpo está jugando la pelota allá afuera, mientras que nuestras mentes estamos aquí. Sí. Y ahora, en este momento, con nuestra mente y cuerpo. Sí. Y hay muchas cosas que son así integradas, ¿no? Por ejemplo, en el acompañamiento de los malestares de la vida erótica, es realmente primero lo que se descarta es lo biológico. Okay. Que no haya un desajuste hormonal, que podemos ir descartando para, vamos a ver si ya desde esto es emocional o sociocultural o relacional. Esas son las 3 vías de acceso al problemón. Sí. Ok. ¿Me lo repites? Lo corporal. Sí, que es como una bronca de hormonas físicas. Sí, que es lo biológico, lo mental. Ok. ¿No? Que es igual como mis prejuicios o la forma en que he educado, ¿no? O lo social, okay. ¿no? Que es... Eso está mal. Eso está mal, el tabú, la religión, el miedo al placer, la negación, miedo, culpa, vergüenza, inadecuación, los 4 enemigos del placer. Es apocalipsis. Sí. Sí, ándale. Y está también lo relacional. Ok. Que es también ver si es solo me pasa contigo y si solo me pasa contigo es desde siempre o a partir de qué. Ok. ¿Qué pasó para que algo me estuviera pasando? Y la regla de oro en estas partes de las prácticas sexuales es que no me haga daño yo, que no haga daño a mis vinculaciones y la más importante, no afectar los derechos de las otras personas. Claro. Y si cumplen esas 3, bueno, date. Exacto. Oye, ¿por qué crees que en 2024, que estamos el día que estamos grabando esto, sigue siendo tabú el sexo si es algo con lo que es inherente, de ahí venimos? O sea, es como el tabú del dinero, no lo entiendo. ¿Por qué sigue siendo tabú para todos? ¿Por qué? Porque lo que incomoda es el placer. Ok. Viene también de la historia previa, que ni siquiera nos hemos puesto a recorrer, pero ha sido tanto miedo a salirme de esta norma, ¿no? Que prefiero salirme de esta norma y que no me critiquen, que no me malmiren, que no, porque lo disruptivo siempre se castiga y lo normal siempre se aplaude. Ok. Entonces, desde ahí, bien lo dices, ¿no? Del sexo nacemos. ¿Cómo es que algo tan natural, tan bello, que antes desde estas culturas paganas era para comunicar con el cosmos, y había incluso, que eso es maravilloso, que la gente no lo sabe, había centros, templos dedicados al placer. Por cada chakra, ¿no? Casi. Y habían estas sacerdotisas que te ayudaban a tener tu orgasmo para poder comunicar con el cosmos, ¿no? Entonces, desde ahí viene, pues sí, la cultura judío-cristiana se tenía que decir y se dijo, claro. Y vino a imponer un miedo al placer, un rechazo porque o me desollaban o me empalaban, ¿no? Entonces, esto de la monogamia también se impuso. O sea, sí, no, claro. Es natural estar con una sola persona. Esto del amor romántico nos hace un montón de daño porque aparte valida todas las violencias. Me cela porque me quiere. Me pega porque me porté mal, ¿no? Y vamos analizando, o sea, aquí en México, por ejemplo, cómo se casaban las personas. Les leían la epístola de Melchor Ocampo. Okay. ¿No? Chequen en internet. Era horrible. Nuestras mamás se casaron ahí, o sea, se casaban y les decía por ley, tú no debes de hacerlo enojar y lo tienes que obedecer y tú la tienes que proteger y tú no lo tienes que hacer enojar porque si no, o sea. Sí. Así te casaban, güey. O sea, eso es fuertísimo. Claro. No nos ponemos a pensar cómo han sido estas reglas que hemos seguido sin cuestionar, porque no nos enseñan a cuestionar. Sí, no, nada. Nos enseñan a replicar, porque me da un montón de miedo ser esta otra edad. Claro. Oye, ahora, a ver, ¿tú qué opinas sobre los medicamentos para el entrecomillado buen desempeño sexual? Del pene, digamos, ¿no? De quien lo porte. De un pene portante. De un pene portante. Como diría Quique Vázquez. Saludos a Quique Vázquez. Ah, sí, saludos a Quique Vázquez. Pues mira, como todo, no podemos ser como son malos o son buenos, ¿no? O sea, en realidad es ¿para qué lo vas a utilizar? Okay. O sea, para mí hay algo que es real que se llama miedo al desempeño, que también es muy provocado por el porno, ¿no? O por malas experiencias. Entonces, a veces en el acompañamiento necesito esta ayudita para asegurar que todo va a salir bien e ir bajando mi ansiedad y reduciendo estos miedos al desempeño, porque ya sé que me va a responder. Okay. Pero si lo uso nada más porque lo tengo que usar y si no, entonces estoy dependiendo. Entonces, ahora sí que no es, yo siempre digo, no es lo que haces, sino cómo lo haces. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Igual, aplica. No es
el medicamento, sino el uso que le des a ese medicamento. Okay. Oye, ¿qué es en tus consultantes, en el grosso de tu experiencia, cuál es la culpa que más cargamos a la hora del sexo? Ay, pues sí, miedo, culpa, vergüenza, inadecuación, juntas, porque todas van. La culpa es algo bien interesante porque no es algo nato, se nos enseña. ¿A poco? No, o sea, no es algo que, yo nací en una isla y, tengo culpa. No, okay. O sea, la culpa nos la inculcaron. Okay. ¿No? El miedo, pues el miedo a mí me gusta mucho porque es mi instinto de supervivencia en el lado positivo, ¿no? El miedo me hace prevenir, tener precaución, me hace moverme del lugar o me paraliza, me hace alejarme de situaciones, no contactar, no asumir, o sea, tiene esas polaridades. Pero si yo ese miedo lo agarro para reducir y no para paralizar, bien. Okay. ¿No? La culpa, pues muy judio-cristiana, ¿no? Porque entonces, si le digo yo, me va a decir que de dónde lo aprendí, ¿no? Porque aparte, pues otra vez el género transversal, ¿no? Los hombres cis, ¿no? Generalmente es como entre más le pones, más chingón eres. Claro. ¿No? Y tú no, tú pierdes valor. En muchas sociedades. Sí, claro. Entonces desde ahí es, híjole, si yo tengo más encuentros o yo quería decir que sí, pero dije que no, porque entonces ¿qué va a pensar de mí? Entonces ya se me fue aquí la mirada, la mente pensando en si sí o si no, y si le digo y para qué no, y si le hubiera dicho que sí, ya me quedé con las ganas. Entonces desde ahí, ¿no? La vergüenza sobre todo de lo que siento, lo que quiero sentir. Claro. Y la inadecuación de nuestros cuerpos. Entonces desde ahí, porque pues otra vez, todas estas figuras hegemónicas nos dicen cómo vernos, cómo no vernos, que, pues sí, desde este modo aspiracional, a qué me tengo que acercar y a qué no, porque eso es feo y lo feo no es bueno y lo gordo tampoco y lo disca menos, ¿no? Entonces empiezo yo a decir todo eso, no lo quiero relacionado conmigo. Claro. Y desde ahí me evito entrarle a un montón de cosas de la vida, incluso desde la propia vivencia. Claro. Porque pues nos enseñan a odiarnos. Sí. Y a criticarnos entre nosotras también. Oye, Alexa, uno de los mayores motivos de separación en parejas es lo sexual. ¿Tú sí lo ves tan importante? Yo lo veo como algo importante, no lo más importante. Ok. Porque hay parejas que ya no tienen sexo, que se les llaman parejas blancas. ¿Blancas? Blancas. Y pues si te vas a los años 50, que a los 50 ya no había sexo porque estaban ya grandes, pues ya se divorciaban, pues no. Se casaban porque era pecado divorciarse y no tenían sexo. Claro. ¿No? Y lo vemos ahorita que hay cosas tan, para mí, mucho más importantes como la intimidad, como la complicidad, como la comunicación, ¿no? Que pues al final estoy compartiéndome contigo en el día a día y necesito pues una persona compa, ¿no? Claro. Que podamos hacer equipo, todo y qué chido que podamos coger y disfrutar y qué delicioso, ¿no? Pero si esa es la única base, entonces todo lo demás, ¿dónde queda? Claro. O sea, creo que sí es muy importante la sexualidad. Si para esas dos personas es importante la sexualidad. Claro. Porque igual, te digo personas asexuales que... Sí, pues, o con diferentes tipos de ritmo sexual, ¿no? ¿Ritmo se llama? Ajá, okay. Es que es mucho de los... Es la disritmia sexual. Yo quiero todos los días y tú una vez a la semana. Claro. O yo quiero una vez al mes y tú una vez a la semana. ¿No? O yo quiero en las mañanas y tú en la tarde. Sí. ¿Y qué haces con eso? Pues es comprender los ritmos de la pareja, ¿no? E ir acompañándoles en esa disritmia sexual, ¿no? Oye, ¿y qué tanto tú ves? O sea, no sé si está bien planteada la pregunta, pero ¿qué tanto tú incorporas? Gracias. ¿Qué tanto tú incorporas los ciclos hormonales en el diagnóstico? No sé si se llama diagnóstico, en el diagnóstico y acompañamiento de la sexualidad de las personas. Yo no diagnostico. Okay. Doy un acompañamiento desde como de mis hipótesis. Ok. Y desde ahí acompaño, ¿no? Okay. Pero no digo, bla, bla. Sí tengo un marco teórico, evidentemente, ¿no? No es como que, improviso todo. No. Sí hay mucha teoría que sostiene, pero no hay 2 más 2 son 4, ¿no? Creo que es muy importante, sobre todo, para que la misma persona se pueda conocer a sí misma. Okay. ¿No? A ver, y es también esta parte de los diarios. No para todas las personas es importante eso. Okay. Pero a las que sí son, fíjate que yo sí he notado, pero te lo tiene que
poner sobre la mesa, Okay. ¿no? En esta parte. A ver, vamos a hacer un diario. ¿Cuáles son desde tu ciclo menstrual, ¿no? Sobre todo personas menstruantes, ¿no? ¿Cómo vas detectando que te vas sintiendo, ¿no? Porque hay personas que menstruan que... Sí, que ni el caso. Que ni al caso, ni cólicos les dan, y hay otras que las tumban, ¿no? Entonces, dependiendo también, vuelvo al mismo, el enfoque centrado en la persona. Claro. Sin generalizar, porque decir, como yo ya vi a esta, a ti te va a aplicar lo mismo. Claro. No es cierto. Es dependiendo de la persona, el acompañamiento se va moldeando y pongo al servicio todo esto que sé para que a ti te funcione y que tú misma, como persona, encuentres tu bienestar, no el bienestar que está en este libro. Porque, pues, ¿quién lo escribió? Un señor, seguro. Claro. Sí, totalmente, sí. Oye, tú eres usuaria de silla de ruedas. Sí. Tú, ¿se vive la sexualidad? Supongo que sí, pero ¿la sexualidad se vive diferente siendo usuaria de silla de ruedas o no siéndolo? ¿O realmente es lo mismo? Pues mira, la cama es cama, ¿no? Okay. Pero las preparaciones depende de, ahora sí que, la etiología o la causa y que estés en silla de ruedas. El mío es lesión medular, que es... ¿Etología? Etiología, ¿no? Que es como la causa. Ok. Es, por ejemplo, lo mío es lesión medular, entonces mis afecciones son neurológicas. Ok. Entonces va a ser muy distinto a una persona usuaria de silla de ruedas que no tenga problemas neurológicos. Ok. Entonces, sí cambia porque es dependiendo de si fue de nacimiento, adquirida, ¿no? O proveniente de algo, de una situación crónica degenerativa. Ok. ¿No? En mi caso fue adquirida. Yo tuve un accidente y a los 18 años y se me fracturó la columna, me explotó una vértebra y una de las esquirlas se incrustó en la médula espinal, provocándome lesión medular. Ahora ya llevo más años, llevo 19 años viviendo con lesión medular que 18 previos. Entonces ya llevo un poquito más de este lado que del otro. Y tenía dos historias sexuales previas. Entonces realmente mi vida sexual real comenzó después y pues yo me dediqué a la sexología porque no había información. Ok. No había información, la comunidad médica, hombres en general, ¿no? Yo les decía, oye, ¿qué onda con la sexualidad? Yo tenía 18 años, ¿no? ¿Qué onda, no? Dicen, guay, no preguntes por eso no importa, ¿no? Como, hay cosas más importantes, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, sobre todo mujeres, preguntamos? Claro. Generalmente se cancela por vergüenza. Y si ya nos atrevemos a preguntar y nos cancelan o nos niegan una información una o dos veces, pues ya no vuelves a responder. Te quedas con las dudas. Y te quedas con las dudas. Entonces, ¿yo qué hice? Pues me metí a estudiar. Ok. Y desde ahí empecé a encontrar un montón de respuestas para cómo vivir mi vida sexual en bienestar. Ok. Sin tratar de compararme con esa que murió ese día. Claro. Porque pues es parte del duelo, sí. Del duelo y del luto. Ya esa que fuiste, ya no eres, pero eres esta. Claro. Y esa es tu vida sexual. Y este es tu nuevo cuerpo, y estas son tus nuevas sensaciones o falta de sensaciones. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y desde ahí. Está fuerte, ¿no? Sí. Ahora, tus consultantes, supongo que hay de todo. Supongo que también hay personas con usuarios de silla de ruedas o con diferentes condiciones. ¿Tú notas que haya una diferencia entre los miedos, las culpas, las problemáticas que se generen en una y en otra? Totalmente. ¿Me platicas de eso? Sí. Sí, es que es fuerte porque desde la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad es algo que es simultáneo, o sea, intersecta y es simultáneo. Es decir, a mí me cruza mi género, que soy mujer, y me cruza mi situación de discapacidad, ¿no? Si yo me coloco con el resto de la población regular, mujeres de pie, pues la mayoría van a decir, no me sexualicen, ¿no? Bla, bla, bla. Mi colectivo es, oigan, también tenemos derechos sexuales, claro. Sí queremos, sí deseamos, ¿no? Entonces nos cruzan diferentes cosas. No es que dejemos de ser mujeres, pero somos mujeres en situación de discapacidad. Claro. Nos cruzan otras cosas. Nos cruzan, pues sí, o sea, igual a ti dices, ay, sí, mi autoestima y el body positive. Sí, pero pues más nosotros es como pues el body neutro, ¿no? O sea, que es esta parte del body positive que está padrísimo, que bueno que le ayuda a un montón de gente. No hablo en contra del body positive, pero sigue poniendo la belleza en el centro. Todos los cuerpos son bellos. El body neutro lo que dice es, los cuerpos son cuerpos y ama tu cuerpo, porque es tu cuerpo. Entonces como que te relaja un poquito, te quita esta violencia estética de ama tu cuerpo porque es bello. No todos los cuerpos son bellos y está bien. Está bien, no todo tiene que ser estéticamente correcto y entrar a esta hegemonía, ¿no?
Pero está chido que tu cuerpo pues tenga estrías, sí, que es el body positive, pero también pues, tenemos escoliosis, también estamos chuecas, también, o sea, hay muchas cosas que nos afectan distinto. Claro. Y desde ahí también la forma en que le entramos a la sexualidad y le entramos al ruedo. Incluso las violencias que enfrentamos. Claro. Si tú estás tindereando, pues si te sientes incómoda vas y corres, ¿no? Sí. Y a mí sí, ya tindereé, ya me fui al hotel y me quitan mi silla, ¿cómo corro? Claro. Entonces son cosas que pues es lo mismo, pero multiplicado. Sí. Sí, lo podemos ver así. Ok, sí. O sea, es que estoy pensando como en que nos atraviesan muchísimas cosas, pues a todos, y todo eso se va reflejado en nuestra sexualidad y en nuestro erotismo. Y me parece muy cabrón como que a pesar de que nos atraviese y nos afecte y todo, siempre se mantenga como palpante, como vivo ese erotismo, ¿no? En general. Y por ejemplo, tú, cuando platicamos y estuvimos como platicando un rato, porque yo decía, pero de qué, o sea, la sexualidad es, te mandé un mensaje, tengo un problemón, porque la sexualidad es inmensa, amplísima, ¿de qué vamos a hablar, no? O porque es inmensa. Y entonces, por eso decidimos hablar sobre humanista, ¿no? Que era como la característica de esto. Ahora, dime, espérame, estoy muy confundida con lo que me acaba. Es que no sé si seguir del tema acerca de personas con discapacidad, que me parece muy cabrón, que las desexualicemos, pues sí, les hagamos esto de angelitos, ¿no? De no desean, no tienen deseo sexual porque hay cosas más importantes. Siempre va a haber cosas más importantes. No importa el tema, siempre va a haber una cosa más importante. ¿Cómo viven su sexualidad plenamente si les desexualizamos tanto? O sea, ¿cómo le hacen literalmente? ¿Cómo le hacen? Híjole, con muchas ganas. Ok. Buscando redes de apoyo. Okay. Cada vez son más los grupos de personas en situación de discapacidad que se unen, que se visibilizan, que hacen activismo, que dicen, oye, esto no está chido, vamos a hablar de esto, comunicando entre nosotros también, ¿no? Porque no hay información desde afuera. Y la información que hay son personas sin discapacidad que hablan como expertas en el tema. Porque también es una realidad que todos los sistemas educativos generalmente son excluyentes. Entonces, ¿cómo le hace una persona ciega para prepararse en la educación sexual? Claro. ¿Cómo le hace una persona sorda? O sea, si ni siquiera son aceptadas muchas veces en aulas educativas de primaria. Claro. ¿Cómo vas a llegar a una maestría, a un posgrado, si los mismos lugares son excluyentes? Sí. ¿no? Entonces, tú mencionaste ahorita esto de ser angelitas o angelitos. Cuando tú le pones ese adjetivo, le estás quitando su sujeto de persona, su sujeto de derechos. Porque estás volviéndoles seres de otra galaxia, son asexuales. Ay, no es cierto. No, y también etéreos sin derechos. Sin deseo. ¿no? Y son angelitos, vienen, no son angelitos, ¿no? Y también hay muchísimas personas malvadas y abusivas y violentas en situación de discapacidad, como las hay sin discapacidad. Claro. O sea, una situación de este tipo no te vuelve inmediatamente buena persona, ¿no? Claro. Que ahí entra el capacitismo, como todo el posporno, ¿no? Que es como, híjole, el posporno que es maravilloso porque es toda la gente que no me conoce y llega y me dice, ¿cómo te admiro? Es mi ejemplo de decir, tú no sabes si yo torturo gatitos, güey. Sí. O sea, ¿por qué me admiras? Porque sonrío en silla de ruedas y tú no te crees que serías capaz de sonreír en mi situación. ¿Por eso me admiras? Sí, claro. Pero tú no sabes si acabo de coger y tengo un súper buen día, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿Por qué me admiras? Desde ahí es, ¿qué es lo que te hace? O que me digan, si tú puedes, yo puedo. Tal vez no, ¿eh? Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces creo que es irle agarrando y preguntándome a mí misma como persona, híjole, ¿yo hago esto? Claro. Yo digo estos comentarios, ¿cómo pienso yo? Claro. Ahora, hay una rama, no sé si de la sexología, no sé si es una rama. Ajá. No sé si es una rama, que es la asistencia sexual. Ah, sí. ¿No? La asistencia sexual nos la comentó Quique justamente cuando vino. Quique nos dio tu contacto. Muy mencionado el Quique en este programa. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho, sí. Entonces, tú no eres asistente sexual,
pero tienes contacto con él. ¿Me cuentas eso? Sí. Yo desde el colectivo empecé a ver que había una necesidad muy grande en México de la figura de asistencia sexual. Okay. ¿Qué es la asistencia sexual? ¿No? Es este cruce entre una persona asistente personal, ¿no? Okay. Que te ayuda a contactar o explorarte a nivel sexual. Okay. Es decir, es de manera instrumental, ¿no? Una persona asistente personal que peina a una persona asistida, pues no la peina como le da la gana. La persona le dice a la izquierda, a la derecha, hazme un chongo, a ver, quítame, ¿no? Okay. Porque no tienes manos. Se está peinando ella misma a través de las manos del asistente personal. Okay. La asistente sexual es lo mismo, esa manera instrumental. No es para personas como yo que puedo tocarme y acceder al cuerpo de mi pareja. Okay. Es para personas que su movilidad es tan reducida que no tienen la capacidad de explorarse a sí misma su cuerpo. Okay. Y que no tiene la capacidad, imagínate si son dos personas con una movilidad reducida alta, ¿cómo nos desnudamos? ¿Cómo ponemos condón? ¿Cómo nos acomodamos? Como todo. Como todo. Tu asistente personal no lo va a hacer. Uh-huh. Sí, ¿no? No lo va a hacer. Para eso entra la figura de asistente sexual. Ok. Para que diga, a ver, yo nunca me he tocado los senos, a ver mi ombligo, ay, wow, mi ombligo, ¿no? O sea, es esta parte. Okay. Y desde ahí hay la página como más importante de asistencia sexual, es asistenciasexual.org, okay, que la dirige Antonio Centeno en España, y él creó un directorio que empezó en España, pero ahorita ya llega hasta México. Okay. Es un directorio mundial de asistentes sexuales que se registran en esta página y las personas les contactan directamente. Okay. Eso es el proyecto de Tus manos, mis manos, de asistenciasexual.org. Hace unos años dije, chica, hay que hacer algo aquí en México. Y les contacté, les escribí, oigan, aquí en México no hay, necesitamos hacer algo. Y me contestó Mon García, que es la cara pública de la asistencia sexual en España, okay, que es la que lleva las redes. Y me dijo, a ver, vamos a vernos. Nos hicimos un meet, nos conocimos, nos caímos increíbles. Dijimos, vamos a crear la primera formación en asistencia sexual, México-España. Okay. Y ahorita estamos en la 4ª generación. Oh. Estamos capacitando a un montón de personas en México, España y de otras partes del mundo. Hay gente de España, de Japón, de Costa Rica, de Argentina, ahora sí que de todos lados. Y es una formación online, okay, para dar. Es una formación que se llama En Diversidades y Asistencia Sexual, que no solamente es para personas que quieren ejercer como asistentes, sino sexólogos, madres, padres, personas cuidadoras que dicen qué chingados es esto, cómo se come, desde ahí, ¿no? Y cómo abordar y cómo acompañar la sexualidad de personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad de una manera humanista. Ok, y ahora, ¿y cómo se capacita? O sea, ¿en qué se capacitan? O sea, ¿cuál es el temario? Pues el temario, empezamos con enfoque de discapacidad, ¿qué okay, es esto? ¿Cómo se come? ¿No? ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es la situación de discapacidad? ¿Qué es la diversidad funcional? ¿Cuál es el lenguaje correcto o incorrecto? ¿Cómo se nombra? Pasamos por la historia de los modelos, ¿no? Los enfoques de abordaje que empiezan como todo esto del modelo de prescindencia, ¿no? Que era como de... ¿El modelo de qué? Prescindencia, como de prescindir, okay, ¿no? Que se nos mataba, ¿no? Okay. Luego pasamos al modelo médico rehabilitador o económico, luego pasamos al modelo de derechos y ahorita estamos en el modelo radical, ¿no? Okay. Hay un montón de modelos. Y a partir de esos modelos, pues la forma en que se nombra. Antes éramos personas inválidas, porque literal no éramos sujetas de derechos, se nos mataba al nacer, ¿no? Wow. O se nos explotaba en circos. Pasó a ser ya como la religión, a decir, no, y nosotros les cuido y pónganse a poner limosna. Entonces pasamos a ser minusválidos, ya valíamos pero menos. Luego pasamos a ser discapacitadas, ¿no? Las personas sin capacidad. Luego pasamos a ser persona antes que un diagnóstico. Entonces ahí ya se pone como este valor de la persona en el modelo de derechos. Y ahorita ya hay un montón de terminología. Entonces vamos hablando de eso, hablamos también de todas estas prácticas capacitistas, asistencialistas y cómo evitarlas, ¿no? Okay. De ahí, pues sí, diversidad sexual desde esta interseccionalidad, porque sí, si yo atiendo y veo, pues solamente veo tu discapacidad, pero no veo que eres mujer, o tu orientación, o tus prácticas, o tu identidad, ¿no? Entonces hablamos literal. Identidad de género, orientación, sexo, entramos ahí a romper este binomio del sexo es natural y solamente es XXXY, no es cierto, también nacen XX, o sea, hay un montón de combinaciones cromosómicas y hablamos de las expresiones, entonces se abre un poquito el panorama porque también hay personas trans con discapacidad. Claro, claro.
hay un montón de diversidad dentro de la diversidad. Claro. Y después entramos a toda esta parte de derecho al placer. Okay. ¿No? Todo esto de los cuerpos deseables, deseantes, los derechos, porno, posporno, empezamos a abrir como ya con todo que es lo queer, okay. ¿no? El creep, un montón de todo, se abre ahí el abanico y los últimos 2 módulos ya son de asistencia sexual. Okay. O sea, ya después de todo esto, entra Mon, ¿no? Hablar ya desde la práctica. Ella sí es asistente sexual, habla como del rol, los lineamientos, qué hacer, qué no hacer y al final cerramos con un laboratorio erótico ya presencial. Ok. Oye, ¿y hay como límites en la asistencia sexual? Sí. El límite es no hay un intercambio erótico en la persona que está asistiendo. Okay. Es meramente instrumental. Okay. No se quita la ropa, no hay besos, no hay intercambio. Es una persona que está asistiéndote para que tú te puedas explorar y puedas explorar o intercambiarte con tu amante. Okay. Ese es el gran límite. Que eso es lo que se diferencia de otros acompañamientos como el acompañamiento erótico. Okay. Que ahí sí es una persona sensibilizada en el tema, pero que sí hay un intercambio erótico entre estas personas. Ah, o sea... Yo pensé que te referías a las trabajadoras sexuales o a los trabajadores sexuales en general, pero esta es como una persona, o sea, que es trabajadora sexual, pero especialista en... Especialista en un montón. No sé si vieron la película Buena Suerte, Leo. No. Véanla. Este okay. Es un chico, es un trabajador sexual que es un acompañante erótico. Cuando hablas de trabajo sexual, generalmente es pues por hora, pues ya está, ¿no? No hay un cuidado, generalmente, no digo que todos los trabajos, para nada. Cada quien ejerce como quiere. Okay. Pero generalmente cuando hablas de un acompañamiento erótico, te estoy acompañando para que tú tengas una vivencia. ¿Sabes qué? Soy viuda o viudo y nunca he estado con otra persona y quiero. Pues órale, ¿no? Okay. Oye, fíjate que tengo una discapacidad y nunca, pues quiero saber lo que es, órale, ¿no? Okay. Pero es una persona que está sensibilizada en muchas áreas y que te puede acompañar en tu vivencia erótica desde otros lugares. Oye, y los asistentes sexuales, o sea, si tienes tú una pareja y tú no tienes una movilidad, no sé cómo se llama, ¿reducida? ¿No? Sí, como si tienes movilidad reducida, te ayuda literalmente a tener el encuentro sexual con la pareja. Claro. Literalmente. Wow. Quiero que me pongas esta ropa, quiero que me acomodes aquí, quiero que me ayudes a rasurarme si es que te gusta eso. Sí. ¿Qué quieres? Okay. Soy tus manos. Okay. Y también en el acto sexual. Claro, ahí está preparada. Oye, y en las personas que hay dolor, o sea, que la movilidad, o sea, que hay dolor, ¿también se puede o es...? Sí, porque al final la persona no es experta en ti. Solo eres tú. Entonces está ahí de manera instrumental para asistirte en lo que tú les digas. Mueve a la izquierda, mueve a la derecha y aquí quédate. Okay. Esta persona no tiene se me olvidó la palabra. Iniciativa. Ajá, okay. Mira, y si te pongo... No hay propuesta. No hay propuesta. Esto dejémoslo al acompañamiento erótico. Okay. La persona asistente está de manera instrumental para que tú hagas lo que se te dé la gana hacer en ese momento. Okay. No hay una agenda. Okay. No hay el propósito es que tú sientas que alguien está ahí para... Me pica, ráscame, ya va a entrar, muéveme, me quítanos el condón, o sea, hasta eso. Claro. Ponme el condón, quítame el condón, reacomódame, cambia de postura, no le alcanzo para besarle, vuélveme a acomodar, vuélveme a quitarle la cabeza, porque estamos hablando, o sea, no, vuelvo a lo mismo, no es alguien como yo que tiene una movilidad reducida de las piernas. Aquí son personas que no pueden mover los brazos, que no pueden mover el tórax, que no pueden mover muchas veces la cara. Qué indispensable. Qué indispensable. O sea, ¿cómo era antes de que existiera eso? Pues no era. O, que eso es algo que se tenía que decir y se va a decir, mamás, papás o personas cuidadoras. Fungiendo como asistentes sexuales porque pues me quiero masturbar, me quiero explorar, quiero utilizar esta vulva, quiero utilizar ocupo. Y pues mamá, papá, persona cuidadora, pues fungía como tu asistente sexual. Entonces, no juzgamos, pero no creo que sea lo más adecuado. Sí, pero si no había nada, o sea, me parece, o sea, es que, por ejemplo, estoy pensando en personas que yo he visto que no es reducida la movilidad, o sea, que es en verdad muy nula. Sí, y yo digo, pero, o sea, ¿cómo le hacen, no? Y ¿tú crees que es una...
¿Qué opinas tú de, es una necesidad? ¿O es un deseo? ¿Es opcional? ¿Es algo que se puede apagar? Pensando en estas personas que no pueden o que no, lo que sea. Sí. Es algo, sí puede ser algo muy natural, pero también puede ser algo natural en esa persona que lo apague. Ok. ¿No? Si yo no he tenido estímulos, pues puede ser que no se me antoje. O puede ser que sea yo una persona sexual. O puede ser que mi situación de discapacidad sea que de verdad tengo otras cosas y eso nunca me he puesto a preguntármelo. Claro. O sea, sí. Sí. Depende de la persona. Ok. Oye, ¿tú cuáles crees que sean los mitos más pendejos que tenemos acerca de la sexualidad que nos estropean toda la cosa? La obligatoriedad del orgasmo, por ejemplo. O sea, que esa fuerza, que es el fin. Que es el fin y que es súper necesario para tener una relación sexual placentera. No, eso no es cierto. O sea, el orgasmo, digo, sí está bien chido, pero pues es acumulación energética. Carga y descarga. Y es diferenciarlo también como esta obligatoria. Ahorita que decíamos del internet y del Google y hay una sobreestimulación de información, pues también viene esta dictadura del orgasmo, ¿no? O dictadura también de la eyaculación femenina sobre todo, ¿no? Esto de que tengas el squirt y tengo que eyacular, ¿no? Pues no todas las vulvas eyaculan de la misma manera y no tienen que venir como relacionadas, ¿no? En realidad, pues está la vulvita y si tú lo metes ahí en la zona P, la estimulas, aprietas literal la zona y sale un líquido. Y es placentero porque hay una descarga de líquido, pero no es así como que digas, ¡wow! El porno lo que hace es que pone esto como tomaron un montón y es como que wow, eso es súper pucha potence, ¿no? De que este rollo. Pues no todas, ¿no? Entonces sería como un gran mito. El tamaño, ¿no? También el tamaño es un súper porque pues si los ves, los juguetes cada vez los hacen más chiquitos. Más pequeños. En realidad son unos pocos centímetros donde está ahí y la mayoría del placer está en el clítoris. Claro. Sí. El clítoris pues está casi por afuera y también se erecta y eso sería como el tamaño, que la obligatoriedad del orgasmo. También siento que ha hecho mucho daño esto de pensar que los hombres siempre están dispuestos y las morras no. Creo que eso nos ha puesto en una posición bien difícil a todos. A todos porque lo basan como si fuera algo natural, ¿no? El hombre es por instinto y entonces, por instinto yo tengo que decirte que no porque entonces se me viene la funa entera, ¿no? Y no es cierto, no todos los hombres están puestos y dispuestos todo el tiempo, también tienen malos días y también su deseo se apaga a veces y a veces no tienen ganas y esta obligatoriedad a veces crea estos miedos al desempeño, porque como siempre tengo que estar dispuesto, y si no, entonces soy un PUTO y empiezo a tener un montón de cosas que no. Entonces, no, los hombres también tienen derecho a no tener ganas. Claro. Y las mujeres también tenemos ganas de tener ganas y de separarlo también con este mito que va ligado, o sea, esto que dicen, las mujeres son sensibles. No, las mujeres también somos porcotas. Sí. O sea, es verdad. Y también nos gusta bien duro y también nos gusta suave. Depende de la mujer y en qué momento de la vida esté. Entonces, casarlo a fuerza con la obligatoriedad de necesito enamorar, pues algunas mujeres sí necesitan enamorarse por su educación. Claro. No es algo natural. Ok. Entonces, desde ahí. Oye, fíjate, Alexa, que aquí tengo muchas preguntas al respecto. Tenemos una sección de tones para los preguntones. Ok. Si usted quiere saber cómo le hace para mandar sus preguntas, en la sección de miembros le pica unirse y ahí está. Y tengo unas preguntas, ¿las puedo hacer? Claro. Va. Dice, ¿por qué es importante hablar abiertamente de la sexualidad en todas las etapas de la vida? Padrísima. Hablamos de educación sexual integral. ¿Por qué es importante hablar en las infancias? Porque nos ayuda hasta autocuidado, ¿no? ¿Cuándo es importante hablar con las infancias? Cuando empiezan a reconocer sus partes privadas. Entonces, es ahí como hay que darles herramientas para que reconozcan. Es importante hablarles de validar su no. No hay que obligarles a saludar. No hay que decirles, es muy peligroso estarles diciendo, obedece a tus mayores. No es cierto. No obedezcas. Tú hay que enseñarles a desobedecer, a pensar, a decir, no todos los... A cuestionárselo, ¿no? A cuestionarse, a ver por qué, la incomodidad, ¿no? Porque entonces estamos hablando del consenso y consentimiento se difuminan, sobre todo en las niñas. Ok. ¿No? Entonces, ahí es importante porque si les hablas, les vas a sobreestimular. Sobreestimulados ya está en Google. Sí. O sea, claro. Ya, o sea, hay videos en YouTube que parece que es Peppa Pig y es otra cosa. Claro. O sea, en realidad es como, la vida es como una guerra.
Pero si no les damos su armadura, ¿no? Sí. Es como mandarles así, en una burbuja que les van a decir, claro, le van a ponchar y van a decir, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, desde ahí es dar herramientas para poder elegir el amor, ¿no? Elegir el consenso, el validar que digan que no. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí es bien importante, pues marcar, no les vas a hablar de BDSM a las infancias, claro. Por Dios santo, ¿no? O sea, ¿el consentimiento se aprende en la niñez? O sea, ¿tú recomiendas que se les enseñe el consentimiento claro? Claro. Lo que dicta el consentimiento, ¿cómo debe de ser el consentimiento? Y consentimiento es diferente a consenso. Ok. ¿No? El consentimiento es decir que sí o que no, y el consenso viene de la conciencia. Okay. El consenso va a venir ya en etapas más maduras. Okay. Pero empezar a hablarles de consenso y que tienen derecho a decir que no, es validar, porque sobre todo las mujeres nos enseñan a que los no son sí disfrazados de no y dime que no y disimula que es un sí. No es cierto. No es no y sí es sí, punto. Y punto. ¿No? Entonces, desde ahí es bien importante. Ok. Ahora, dice, ¿cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones a enfrentar y prevenir situaciones de abuso y acoso? Nombrándolo. Okay. Dejando estar justificando. Si el tío abusivo te hizo cosas, no lo sientes en Navidad. No digas, es que es la familia. No, la familia, o sea, eso es grave, porque los 3 lugares donde se producen más violencias es, el primer lugar, la familia. El segundo es fuerte, las escuelas. Y el tercero, los hospitales. ¿Los hospitales? Wow. Violencia sexual. Mira, una de violencia. Híjole, horrible. Wow. Entonces, son lugares donde se supone que deberíamos estar más seguras las personas y son los lugares más detonadores de violencias. Uf, qué fuerte. Sí. Dice, ¿cuándo es adecuado hablar de sexualidad con los niños y adolescentes? O sea, desde niños, ¿no? Desde niños. O sea, ¿a qué edad reconocen sus partes del cuerpo? Desde los 2 años. Como los 2 años. A los 3, 4 ya empiezan a cuestionarse un montón su identidad de género y los roles. Entonces, si tú empiezas a marcar los roles desde la infancia, en la forma en que las infancias juegan y aprenden es a través del juego, a jugar a la casita, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace no mucho fui a acampar a Copala y vi a un niño y una niña jugando y decía la niña, estaba barriendo, ¿no? Porque pues eso nos enseñan a que jugar a la casita es que a la mujer le des una escoba. Estaba barriendo y le decía al niño, no he tenido más de 10 años, como 8. Hazme de comer, le gritaba. Y le decía a la niña, no te voy a hacer de comer, te voy a pegar, le decía él. Tú pégame y no te hago de comer. Y se reían. Le dije, wow, están jugando. A eso juegan. O sea, sí, juegan su realidad. Es su juego. ¿Sí? O sea, ¿qué verán en su casa? Que se les hace divertido jugar a que te voy a amenazar, te voy a pegar. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, creo que es bien importante, como bien dije, ¿no? Ver la edad cronológica y enseñarles a decir que no y a validar que digan que no. Claro. Ahora dice, ¿qué puedo hacer si tengo dudas de sexualidad y no me siento cómodo para preguntar? Pregunta. Pregúntame. Mándale un mensaje a Alexa. @ qué vulgaridad. ¿Qué vulgaridad? Tú eres la creadora de Qué vulgaridad. Sí. ¿Qué vulgaridad? Qué vulgaridad. Entonces ahí en Qué vulgaridad pueden escribirte y así. Exacto. Oye, Alexa, ¿tú crees que o sea, hay 80 millones de preguntas que no te hice porque esto solo dura 1 hora? Sí. Pero ¿hay algo que te parezca súper importante que se diga en este programa? Hay que dejarle de tener miedo al placer. Ok. Hay que dejar de centrar todo el placer en el coito, abrirnos a muchas otras formas de experimentar la vida y el bienestar y empezar a cuestionar más, a hacer más preguntas. Okay. Porque al final creo que nos quedamos con un montón de prejuicios y de estigmas y de miedos que van alimentando todas estas negaciones al placer. Entonces creo que pues infórmense, porque de verdad haces esta pregunta y sí te da incomodidad, pero al final no me estás dando la cara, me estás hablando desde una red social y quizás es mejor que me preguntes a mí, que soy una persona, que a Google. Claro. O a ChatGPT, que te va a contestar desde información que no eres tú.
¿no? Exacto, es una persona que te está contestando realmente, ¿no? Alexa, muchas gracias por venir hasta acá. No sabía que no eras de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por venir hasta acá, por tu información, por tu aporte en Qué Vulgaridad, por hacer esta experiencia mejor para todos. Y neta, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y ustedes, muchas gracias por compartir este episodio, por vernos, por suscribirse. Suscribirse nos ayuda un montón a que el algoritmo nos recomiende y lleguemos a más personas. Comenten, únanse a miembros. Los quiero un chingo. Adiós. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Oigan, muchas gracias por ver el episodio anterior. ¿Y ustedes qué tanto saben de las personas no binarias? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se identifican? ¿El lenguaje incluyente realmente es importante? ¿A qué baños entran? Todo lo que quieren saber acerca de las personas no binarias este lunes desde las 6 de la mañana en Tengo Muchas Preguntas al Respecto.